¿Cómo estás? Gracias por conectarte a nuestras charlas del día con gente de música, cine, teatro, radio y televisión. Bueno, contento de juntarme contigo en otra edición más hoy para conversar con una gran amiga comunicadora a quien he estado anunciando durante los días previos, en las horas, en mis historias. Habrás notado que en alguna ocasión también ella ya ha participado en nuestro programa, ha estado acompañándonos y hoy pues después de tiempo nos encontramos aquí una vez más para... La vemos también en las redes, pero nosotros tenemos mucho de qué hablar porque hemos también trabajado de manera conjunta en un medio importante como fue ATV y lo sigue siendo. Aquí está con nosotros Pilar Higashi. ¿Cómo Bueno, estás? muy ¿Cómo te bien, va? Henry, gracias. Finalmente estamos conectados después de tanto tiempo. Realmente feliz de estar en tu gran programa Charlas del Día. Así que bueno, dispuesta a responderte y bueno, también conversar con tus seguidores. Gracias por dispensarnos tu tiempo y bueno, hay expectativa, pues nosotros tenemos mucho de qué hablar, como lo venía diciendo en los prolegómenos, los inicios del encuentro, de nuestro enlace. Hemos trabajado juntos durante tanto tiempo en ATV, de la cual tú eras prácticamente el rostro indiscutible e infaltable de las noches y lo que han perdido porque ahora te tienen a ti en las redes sociales. Te vemos frecuentemente también en las Así es, tú redes, muy activa, sabes ¿cierto? que la información, que el periodismo lo llevamos en la sangre, así que luego de mi salida de ATV, ahora estoy informando a través de las diferentes redes sociales. Estoy en TikTok, estoy en Instagram, también estoy en Facebook, en Twitter, en Threads, así que bueno, es una experiencia totalmente diferente, pero igual esto me mantiene muy de cerca con mis seguidores. Y la ventaja es que es complementaria, Pilar. Te diste cuenta desde siempre, como lo hacíamos cuando estábamos en las señales, sea de radio o televisión abierta, al pasar aquí a las redes sociales, pero nosotros hemos mantenido una línea informativa de credibilidad, que es lo más importante, y el lenguaje con el que nos dirigimos suele ser el adecuado, porque no podemos negar que hay gente que se ha involucrado también en distintas plataformas, sean como streamers, como generadores de contenidos, que a veces no se remiten bien a alguien o a alguienes o a algún grupo social o etario y se enfrentan a problemas. Incluso se dio con algunos integrantes del programa de Magali para tener todavía que estar en la familia, ¿no? De que le trataron mal a una chica y tuvieron enfrentamientos Es incluso con el papá de ella Así es, a nivel y judicial, tuvo ¿cierto? incluso la intervención del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Defensoría del Pueblo, porque tú sabes que esos temas son muy, muy sensibles. Así que tener mucho cuidado. Bueno, hay público para todos, hay contenido de todos los gustos, para todas las necesidades, pero lo que quiero resaltar es que el trabajar aquí a través de las redes sociales es muy importante para mí porque logro esta interacción con el público, que era lo que yo quería hacer más, ¿no? Escucho sus comentarios, incluso me recomiendan temas a tratar y hemos tratado el tema de las ETS, las AFP, las ONP, la ONP, los proyectos que hay en el Congreso de la República, son temas que interesan a la mayoría, pero también hace algunos días informé sobre un tema que había habido con un medicamento que es bastante conocido para poder enfrentar el dolor de cabeza y también otros problemas para todas las edades, pero principalmente para los niños, y hubo una excelente reacción. Bueno, yo no tomo muchos medicamentos porque yo soy un poco alérgica, pero bueno, finalmente este tema de los medicamentos que tuvieron que ser retirados del mercado por un problema en el proceso de calidad del laboratorio, ha tenido una Sí. cantidad de reacciones, de likes, de visualizaciones y también de contenido compartido, ¿no? Que es lo que uno busca, que compartan, que se interesen en lo que tú publicas y compartes. Y bueno, por supuesto, esto me ha multiplicado los seguidores en tan solo 3 días, 72 horas. Prácticamente dupliqué mis seguidores en TikTok y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno porque también la gente se da cuenta que uno está pendiente de ellos, que les responde, ¿no? No solamente le pongo el corazoncito de like por el comentario, sino que les respondo, ¿no? De repente no inmediatamente porque el tiempo pasa volando, pero en el transcurso del día yo les estoy respondiendo a cada uno de ellos y agradeciéndole por su comentario.
Y lo que es más interesante es la participación de todos ellos en los temas que nosotros abordamos. Y ya que justamente has tocado el enfrentamiento que siempre has tenido, por así decirlo, porque has tenido bastantes entrevistados en los programas, han pasado ministros, funcionarios, representantes del gobierno, y vaya, si han sido variados en todos los años que te has mantenido siempre al frente de programas periodísticos. Ha habido tantos cambios presidenciales, pero también de ministros en este mismo gobierno. Y en esos no se han podido resolver tantas cosas. Hoy precisamente están proponiendo el tema del reinfo, que para muchos no es sino el Así es. formalizar la informalidad. Y encima están proponiendo que sea hereditario. Por ahí dicen muchos que no puede ser hereditario porque es un tratamiento personal que tiene que seguir siendo personal, y si no se completa por una sola persona, este no puede heredar ese digamos, privilegio que se le Así está es, dando, ¿sí? Henry, y ahí vemos cuál es la posición del Congreso, de los 130 parlamentarios, y también cuál es la posición del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Aprovechó la presidenta, mientras estaba ya en el Vaticano, durante la participación de la ceremonia de la entronización del nuevo Papa, Papa León así es, el Papa León XIV. XIV, Sí. y aquí el ministro, su ministro, pues dio esta sorpresiva norma, ¿no? Y además que fue más allá de lo que se planteaba desde el Congreso, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto uno dice Cierto. cuál es la voluntad política desde el gobierno y cuál es la voluntad de nuestros congresistas, de nuestros padres de la patria, en enfrentar la Sí, minería ilegal? sí, La minería que tanto daño cierto. está causando. Bueno, Hay que recordar recientemente esas 13 personas fallecidas en Patás. Además, pues, de todo sí. el enorme daño e impacto que significa esta economía ilícita. Así que, bueno, yo creo que aquí hay que poner barbas en remojo por parte de las autoridades, del gobierno, porque aquí no se pueden lavar las manos, y también del Congreso, porque es momento de actuar. Dicen que van a ampliar 6 meses más el reinfo, mientras que ya el próximo año se va a dar Dice, el tema de la ley MAPE. Es algo que se está anunciando tanto tiempo, pero ¿por qué no lo hacen ya? Y evitan prorrogar una vez más el reinfo, una vez más, después de cuántos años. claro, y no es lo único que amplían en torno al hacinamiento, al deshacinamiento de las cárceles, cuya fecha límite ya estaba justo Ya ha por habido estos días, si no es sorpresas, hoy, ¿no? la quieren Así ampliar hasta el es. 2030. Hasta el 2030 también la quieren ampliar. Imagínate, en mi opinión, si tanto ha dicho la mandataria en un momento determinado, le hemos escuchado decir que todos los problemas que ella vive no se han creado en su gobierno, sino que han venido de atrás. Pues yo le he dicho ya con otros colegas entrevistados aquí en el programa, de que apenas asumió su responsabilidad frente al gobierno, debió resolver todo aquello que siempre estaba por resolverse, Así valga la redundancia. ¿No es y el así? caso de la situación de las cárceles, que realmente es una situación extrema de hacinamiento en más de un 400% más de lo que debería ser en promedio en los diferentes centros penitenciarios. Bueno, hemos conocido el día de hoy lo que se ha señalado a través del Tribunal Constitucional, que está dando esta ampliación, ¿no? Una ampliación de 10 años hasta el 2030 para poder solucionar el problema. Imagínense hasta dónde vamos a ir. Bueno, Sí. ahora se están tomando algún tipo de medida para poder tratar de cierta manera de solucionar esta grave problemática, pero yo creo que como vamos a seguir tal cual o peor, no solamente con el tema carcelario, ya estamos viendo que va de la mano con el tema de la inseguridad ciudadana y que nos mantiene en vilo a todos, tanto a ti como a mí, sobre todo al ciudadano de a pie que enfrenta día a día y está cara a cara enfrentándose a la muerte. Y la extorsión, el sicariato, están en el ojo de la tormenta, digamos, en el ojo periodístico en todo momento y en ascenso constante. Pero hay algo que también la gente ha descuidado, no solamente a nivel de los medios, sino también a nivel de las autoridades, el robo de celulares. Está liderando la cantidad de crímenes, pero sin embargo lo que quieren considerar como un crimen menor. Tú puedes creer si es la base de todo, porque allí al robar un celular
el ladrón se está llevando también información Y importante lo de cada peor es usuario, ¿no? que lo leí hace un par de días y también lo comentaba en mis tres noticias express. Hay que hacerle también cherry a, a mi segmento en mis redes sociales. Claro, hazlo, por favor, Tratábamos Alba. ese tema, ¿no? Porque había una información oficial de la policía que daba cuenta que se había triplicado en lo que va del año el robo de celulares. En el 2024 ya había habido un incremento de más del 30% en los 12 meses, pero ya en lo que va de este 2025 el robo de celulares se ha triplicado a través de todas las, a pesar de Sí, todas las campañas, a pesar de todo el esfuerzo que se está haciendo de un sector y de otro, lamentablemente es un delito que se está multiplicando. En sí, qué distritos? Por ejemplo, en Lima. Hablan del Cercado de Lima, Miraflores, el distrito de Surco también ha sido mencionado, además de San Juan del Urigancho, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo, además de Lima Norte. Entonces, por todas sí. partes se está aumentando el robo de celulares, así que hay que tener mucho cuidado y ya no se sabe qué hacer. De repente poner más incidencia en las intervenciones que sean algo frecuente, no sea flor de un día, el tema de las intervenciones en los mercados negros, ¿no? Que ya son tan conocidos porque ya estamos, Sí. como tú bien sabes, Henry, como gran periodista que eres, ya el diagnóstico está dado, ya se sabe exactamente dónde están ubicados los principales mercados negros, dónde hacen de las suyas, donde se vende todo lo robado. Entonces, bueno, que se tomen las medidas del caso y que se aplique como debe ser si quieren que funcione un estado de emergencia, no de nombre, no para hacer un show mediático y no de manera efectiva los resultados. Claro, definitivamente tenemos que ir a los hechos y no solo a las palabras, pero permíteme también hacer un cherry aquí. Este programa está el día de hoy vía Instagram, Henry Venegas Perú, el cual queda luego grabado en mi canal de YouTube, lo escriben así seguidito como correo electrónico, Henry Venegas 2020. Denle like, suscríbanse gratuitamente y marquen la campanita para que se enteren que hay un nuevo video. Hoy con Pilar Higashi y llegamos por un gentil encargo de mi taller de locución, actuación de voz y doblaje, cuya información, tarifario y temario están en mi fanpage Facebook Henry Venegas Radio TV. Como es particular y es online, deciden cuándo arrancar y el horario también lo escogen. Una vez que tienen todo decidido, se comunican a través de WhatsApp 936-500-468 ya para el proceso de inscripción vía Plin, Bueno, Yape me o transferencia convenciste, bancaria. Dicho Henry, ¿ah? esto, continuamos Me conversando. Ah, convenciste. sí, sí. Por favor, no, pero esto es para el público, tú ya no necesitas. Nosotros estamos para por lo menos orientar porque no somos egoístas en todo lo que hemos aprendido. Hay que recordar que también como ella, yo estudié en la Universidad de Lima, nos conocemos desde hace muchos años, no solamente por la parte estudiantil, la parte también laboral, como lo dijimos en ATV, pero ya que estábamos comentando el asunto de los latrocinios y los crímenes, es tan difícil, señora presidenta, desde aquí le hablamos, Pilar Higashi y Henry Venegas, hacer cárceles, no han podido hacer en 2 añitos, 2 cárceles, creo que en medio año Bukele ¿Y hizo qué cárcel, una no? Bueno, claro que gigantesca, hay ¿sí? una diferencia entre la política de Bukele y aquí, porque eso no, hacia eso no apuntamos, pero definitivamente sí se debe imitar Sí, lo bueno, ¿no? Y de repente se puede ver de qué manera se logró construir un centro penitenciario de esa magnitud en tan poco tiempo. ¿Qué pasa aquí? No hay recursos, yo creo que no es eso, el tema, hay voluntad política, no saben hacer las cosas, son muchas promesas y de esas promesas no se aterrizan. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no se puede construir una cárcel? Escuché que iba a haber un programa, bueno, pero eso fue con el anterior ministro de Economía, ahora que ha habido este cambio sorpresivo, no sé en qué quedará este plan de obras por sí, impuesto para poder incorporar al sector privado para que pueda construir cárceles. Hay un plan que se estaba impulsando desde el MEF reciente, pero bueno, no sabemos en qué va a quedar. Ojalá y ojalá porque hay también interés del sector privado en intervenir en la construcción y en una posible concesión de las cárceles aquí en nuestro país. Podría ser una solución, podría ser un camino, tal vez sin corrupción, por supuesto, ¿no? no. Y hay algo que hay que hacer notar. Leyes hay, tienen que hacerlas cumplir, Pilar. Aquí el asunto de anunciar y promover y de dar una moción, ¿no? Para llevar a debatir al Congreso, ya no hay nada que hacer.
Yo de presidenta, tú, diríamos ya, mañana que saquen dinero para construir 2 cárceles de inmediato, 2, y háganlas sí o sí antes de un año, por lo menos, siquiera así la recordaríamos a la señora mandataria. Pero por otro lado también hay otras cosas que parecen ser populistas y que todo el mundo está que critica. Yo no sé si tú alguna vez manejaste motito, Ajá, yo he sido motero, pero no los estoy defendiendo por el hecho de por sí. Ahora pusieron la el onda de que chaleco. tienen que ir con su Y chalequito ahora, bueno, tú naranja de sabes ahí que el primaria, por ejemplo. peruano es Me ingenioso. confunden tantos chalequitos, ¿no? Es ingenioso porque ya hemos visto cómo pues se las han ingeniado los delincuentes en ponerse una chaqueta con la placa supuestamente de una moto robada. Entonces Ujú. han Así es. cometido su asalto. Bien, gracias. ¿Cómo lo logró? Bueno, es que es la manera, Sí. ¿no? Es la manera del ingenio, lamentablemente, que tienen los delincuentes y que siempre tratan de ir, pues, en avanzada frente al ciudadano de a pie que estamos viviendo contra la Ujú. pared. Definitivamente esto me hace recordar cuando, por ejemplo, uniformizas a todos los presos, ¿no? Los reos con esas uniformes a rayas. Entonces ahora todos los pones de color naranja y uno que va caminando por la calle y no sabe quién es quién. Cualquiera de todos podría ser incluso un falso delivery y no ser un ladrón o viceversa o utilizar una motocicleta robada, qué sé yo. Es decir, genera más confusión y encima están haciendo gastar a la gente, al público, para que tenga estos chalequitos, cuando dicen que podría ser una norma momentánea, que, no, que luego primero es en Lima, luego al país, y luego si no da No, resultado la sacan, y no pasó nada. y en medio de toda la confusión que hubo, el general de la policía, el comandante general de la policía y el director de trans es que iba a ser por 90 días. Imagínense, por 90 Sí, días van a hacer la sí, evaluación sí, y seguramente van a decir que no funciona y bueno, ya que no, gastaron también sus chalecos. Lo de los cascos dice que se va a mantener y ya, bueno, seguramente no va a tener un impacto en el índice delincuencial, ¿no? Las cifras se mantendrán igual porque la situación, y hay que decirlo, está de temer. 800 homicidios en lo que va del año hasta la quincena de mayo, según el SINADEF, la mayoría de víctimas son menores de edad. sí, Y recordamos lo que le pasó a eso. este niñito, ¿no? Ese niñito de 2 años estaba con su mami en el bus de transporte público en Lima Norte, extorsionadores dispararon contra la unidad y el pequeño lamentablemente perdió la vida. Y eso es un caso. Y como eso hay muchos Sí, que debería pues obligar mucho. a la presidenta y a las autoridades de la policía, del Ministerio del Interior, a hacer más, porque no nos podemos quedar definitivamente de brazos cruzados. Y desde hace mucho rato ya ha debido ser eso, Pilar. Definitivamente tú y yo hemos crecido como estudiantes en la época del terrorismo y nunca hemos visto tanta violencia como la que hoy está esparcida por todos lados. Y muchos con acierto dicen de que antes conocíamos quién era nuestro enemigo. Hoy está esparcido por todas partes, como te lo he dicho ahorita con el ejemplo de las motocicletas con chaleco naranja. A todos los veo y no sé cuál es, confunde quién es quién. Ahora, el tema ¿Sí de la o no? corrupción también, ¿no? El tema de la corrupción, hay que destacar definitivamente el trabajo de la policía, pero también hay que hacer algo, porque hay corrupción al interior de la institución. Y más allá que se invierte en infraestructura, en unidades, que es necesario, en modernizar nuestra policía, en trabajar en el tema de inteligencia, también hay que trabajar de manera paralela para poder enfrentar de una manera efectiva y drástica los casos aislados de corrupción que hay en la institución, porque sin eso queda pues todo este halo de impunidad que lamentablemente afecta pues a la lucha contra la delincuencia. Y tú lo estás diciendo bien, mira, acaban de encontrar y sorprender a varios integrantes, miembros de la policía, que hay varios que son buenos, pero qué pena que, como en toda profesión, también haya malos. Sin embargo, en este tipo de carrera, eres más delincuente cuando tú tienes una autoridad en ti. Ponte, si tú eres, digamos, parte del clero y cometes algún abuso sexual,
es doblemente dañino que tú, el delito que estás cometiendo, si eres de la policía y cometes un delito, es doblemente castigado porque eres miembro de la policía. ¿En quién vamos a Sí, confiar pues si ¿en no? quién vamos a confiar? Lamentablemente eso es lo que estamos viviendo Sí, y se tienen que también tomar medidas correctivas para poder enfrentar de manera efectiva el tema de la inseguridad ciudadana, porque si hay esa idea de que hay impunidad en la policía, que no sanciona como debe ser a los malos efectivos, bueno, la confianza, como tú dices, se va al sótano, se porque pierde, se bueno, ahora diluye. nadie, Claro, bueno, no hay que decir nadie, claro. pero muchos no creen en la policía, muchos no creen en nuestras instituciones, en el Ministerio Público, no creen en la justicia, no creen en la política, no creen en absolutamente nada, porque así nos ha llevado, pues, lamentablemente la coyuntura, ¿no? Ahí estamos viendo las últimas Sí. encuestas, ¿no? Que dan, pues, prácticamente 2 a la presidenta Dina Boluarte y al Congreso 3 o 4 de aprobación, niveles de desaprobación que nunca A habíamos cero visto, ¿no? casi. Pero a la presidenta no le importa, ¿no? No, Porque ella dice, bueno, yo no me no, dejo, no. y hoy día lo he vuelto a No. decir, no más temprano en San Isidro en una actividad, yo no me dejo llevar por las encuestas, Sí. ¿no? No me preocupa, yo creo que sí hay que preocuparse, o sea, uno no actúa, no va a actuar por las encuestas, pero definitivamente es un termómetro que uno tiene que tomar en cuenta. Y más aún cuando ella en pocas oportunidades pues responde al periodismo y ya vamos a hablar también de la impunidad a la que quieren lograr, ¿no? En el Parlamento, que ya no se les pueda juzgar ni decir nada ni nada. Están tratando de cubrirse para un posterior mandato gubernamental, pero ese es otro tema. Antes de tocarlo, quiero conversar también sobre un asunto delicado. El tratamiento que se le ha estado dando a... Hay muchos menores de edad Ujú. involucrados en delitos. Si bien es cierto, también hemos sentido a un pequeñito que ha sido agredido de 6 años, bueno, no hay asesinos de 6, pero sí los hay de 14, 15 años. Y no hace mucho también hablaban de que Maranguita estaba repleto de internos, pues de ese tipo de cárceles también deberían hacer otras. Pero eso es algo que todavía no se llega a resolver y está siempre en discusión. Es un tema que debiera ser resuelto hace rato y hay algunos que defienden que los derechos de los niños y tanta cosa. Yo creo que los derechos son para los humanos derechos. Y si ellos ya han transgredido la vida de otras personas, ya han perdido todo. Tienen que ser tratados como adultos. No sé qué te han dicho los invitados que tuviste cuando en su Claro, ocasión les preguntaste al y respecto. hablamos, ¿no? Hablamos, incluso en una ocasión recuerdo que hicimos una mesa que compartimos con abogados penalistas, entrevistamos también a un representante de la Defensoría, del Ministerio de la Mujer, de una ONG que trabaja por los derechos de los menores de edad. Y claro, fue interesante porque cada uno tenía un punto de vista particular. Lo cierto es que yo creo que es un tema que merece por lo delicado, por lo sensible que es, merece un amplio debate que no se ha dado. Es un tema que Sí, se pone sobre la mesa, sobre el tapete, cada vez que de manera populista pues se registra un hecho, pero yo creo que se necesita eso ampliar, ¿no? Porque hay posiciones a sí, favor y en contra, pero yo creo que ya tenemos que actuar, ¿no? Tenemos que actuar pero ser firmes y claros, porque dicen algo, luego dan marcha sí, atrás, ahora se está viendo la posibilidad de que se presente algún tipo de acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional justamente para frenar todas estas acciones que se están dando desde el Congreso de la República, ¿no? Y también por otro lado, y eso es lo que pusieron sobre el tapete, el tema de que hay convenciones internacionales que respetar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo mejor para nosotros? ¿Qué es lo mejor para nuestro país? ¿De qué manera se podría lograr eso tomando acciones frente a estos organismos internacionales también? y qué gusto me da que estén participando aquí los que nos están siguiendo. Marlon dice que deberíamos aprender a votar en adelante, recuerden eso. Algunos sugieren de que todo se debería desmoronar de inmediato, me refieren, ¿no? A la cúpula gubernamental, pero a veces no es lo más indicado, aunque nada, como dijera un programa, está dicho, por cómo van los tiempos, van cambiando y en relación a lo que, para continuar y concluir ya con lo que estaba tratando de los menores de edad y el tratamiento que se les tiene que dar desde el punto de vista
de las cárceles. Esto me remite a algo que conversaba anoche con un amigo en una radio en la que estaba saliendo online, de que hace muchos años supe de un crimen en los años 1993-94, que fue el crimen más incomprensible de todos en Inglaterra, donde dos niños de 10 años mataron a otro de 2. Y ellos fueron tratados casi como adultos y fueron enviados a una forma de cadena perpetua en la que decía que tenían que estar en custodia de manera indefinida. Luego, posteriormente, así, y déjame que te concluya esto, luego pasaron muchísimos años, solicitaron salir, a pesar de que habían sido aislados, y siguieron delinquiendo. O sea, no había manera de corregirlo. Ellos ya tenían el germen de la maldad en su mente. A veces creo que no hay manera de resocializar a un menor que ya es tan cruel. A este niño de 2 años, ¿qué le hicieron? Lo sacaron de un mall, de un centro comercial, lo encontraron ahí de casualidad. Su mamá había estado comprando, no lo vio. Lo llevaron, lo secuestraron, lo golpearon con ladrillos. Ya no voy a entrar en detalles, pero lo dejaron maniatado en los rieles de un tren para que el tren lo mate. O sea, ¿en qué cabeza cabe que ese niño tiene que ser? Hay que respetar los derechos de ese niño. Claro, ¿Qué es? y es por eso, ¿no? Que hay que evaluar las diferentes alternativas que se están planteando. A propósito del tema de rehabilitación, lo de Maranguita, vemos cómo no está funcionando. Hay el tema de una rehabilitación, como tú bien señalas. Más bien ahí parece ser, pues, la escuela del crimen. Ya estamos viendo que hay mucho Exacto. malestar, ha habido una fuga reciente, se está planteando de que se te tiene que construir otro lugar por la zona de Cañete, ya la población dicen que no, allá tampoco no quieren. ¿Qué van a hacer? Es una situación que está muy compleja y que debería formar parte de esta solución integral que se debe trabajar para poder combatir el crimen, porque todo esto, el tema penitenciario, el tema de los menores, la rehabilitación supuesta que deberían tener, las penas, si, bueno, ellos no son delincuentes, son infractores, entonces hay que hacer ajustes a las normas. Ahora hay un cargamontón, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, el Poder Judicial están en contra de esta norma. Entonces, hay que ponerse de acuerdo, trabajar juntos, porque si no, surgen ese tipo de situaciones, que se da algo y luego se retrocede. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a seguir y hasta cuándo así? ¿Y hasta cuándo? Así, por eso es que quienes nos siguen están sugiriendo cosas que son extremas. Ya, que salga ella, al fin ya tú sabes a quién me refiero. A ella, ¿quién si no? A Dina Boluarte. Que es increíble que, como tú lo dices, esté en el peor de los estadios en cuanto a las encuestas, aun cuando ella diga que no interesa. Y ya que hablamos de encuestas, tú sabes cómo están los resultados recientes de las encuestas. Si es que mañana fueran las elecciones, imagínate tú, Vizcarra, quien está impedido de postular, lidera las encuestas y le siguen Rafael López Aliaga, Keiko, y por ahí también está Carlos Álvarez. ¿Qué te decían tus entrevistados en relación al camino que seguían estos aspirantes Bueno, a candidatos? Dios mío. y me parece pues también para compartir lo que ha declarado Vizcarra, Martín Vizcarra, más temprano en una radio local. Ha estado conversando el día de hoy, comentando lo de las encuestas, y él le ha ratificado que ya envió la documentación formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque él considera que su Fíjate. inhabilitación política por 10 años es ilegal, y que está seguro que va a ser el próximo presidente de nuestro país, ¿no? Ya la verdad que no sé qué pensar frente a este panorama. Él dice eso, no sé si de una manera mentirosa, no, que no se acerca a la verdad. Bueno, si es cierto, porque eso sí se ha confirmado que ya se envió de manera formal este reclamo ante la CID, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Sí. pero bueno, tú sabes, cualquier cosa Mira para puede lo que pasar en nuestro sirve. Mira país. para lo que sirve esa comisión, ¿ah? Pero mira para lo que sirve esa comisión. Él está jugando a lo mismo que hizo Petro, cuando a él también lo descalificaron en Colombia. Para poder participar en las elecciones se remitió a esta entidad para decir que no, que habían dado de antemano, lo habían calificado de malo y le permitieron entrar a las elecciones, y ahora los colombianos se arrepienten de tenerlo.
Imagínate, Claro, y, a Petro en Colombia. y después de haber visto esas últimas imágenes que había hace un par de días realmente en qué estado, que se han viralizado en las redes, qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza tener a un jefe de Estado de ese nivel. Bueno, no, y recuerdo, pues no tiene nada que ver, pero estaba recordando la imagen que también se viralizó de nuestra presidenta con Petro Pero, sí, en Ecuador y la verdad es que también pues ha tenido que salir a declarar el canciller, ¿no? A decir que luego del desplante hubo un saludo ya formal en el almuerzo donde compartieron pues algunos temas, ¿no? Pero la verdad me ha hecho acordar, son cosas paralelas que, pero sí, es una situación a propósito de lo que comentabas de Martín Vizcarra, es que es el mundo al revés, ¿no? Es lo único que me queda decir a propósito de Vizcarra, ¿no? La gente se olvida muy rápido todo lo que pasó en su gobierno, ¿no? sí, cierto, es increíble, pues parece ser que todo ocurre así y es por esa razón que posteriormente, cuando pasa el tiempo, la gente dice, ¿por qué estaremos viviendo lo que estamos pasando? Pues porque tomaron de manera muy juguetona el hecho de ir a votar o no fueron, como cuentan que así fue en la anterior ocasión, que algunos se fueron a pasear a las playas, dijeron, no, no voy a votar. Señores, tomen en conciencia, como están manifestando aquí nuestros seguidores, de por quién votar cuando esto ocurra. Se ha presentado, por ejemplo, y algunos lo cuestionan, dicen, ¿cómo va a ser un cómico? Carlos Álvarez, pero fíjate tú, Carlos Álvarez, yo me ponía a meditar. Hace muchos años, cuando éramos menores, también se rumoreaba que Augusto Ferrando, que Tulio Loza, por lo que decían y por lo bondadosos que eran con su público popular, podrían aspirar a las elecciones, pero no llegaron a tanto. Sin embargo, durante este periodo de tiempo, hemos visto como Philip Butters, por un lado, y por otra parte, Carlos Álvarez, lo han estado haciendo y sí acertaban con lo que quería escuchar el público. Definitivamente los problemas de la inseguridad, los problemas que teníamos constantemente eran enfrentados de cara a cara, porque también él se sentía agredido porque no solamente es un actor, es un cómico, es un ciudadano como tú, como yo. O sea, somos comunicadores, pero también opinamos como ciudadanos cuando nos podemos permitir Y siquiera además él ha decirlo, ¿no? resultado y él ha sido víctima de la delincuencia. Él ha sufrido en carne propia las consecuencias y de un robo, ¿no? Todo lo que se vive cuando uno es víctima de Sí, esos asaltantes, ¿no? Dos oportunidades, tengo entendido, porque lo hemos entrevistado también a Carlos Álvarez, que daba cuenta de que una casa que sí, él utiliza justamente para reunir donaciones, para el así copio, es, ¿no? fue blanco de estos delincuentes. Entonces, bueno, él ha vivido en carne propia toda esta situación y vamos a ver cómo se va pues desarrollando la coyuntura electoral en los próximos meses con miras a los comicios del 26, ¿no? Son más de 40 candidatos, Sí, muchos ya se sabe que no van a querer hacer alianzas, entonces va a ser todo muy confuso, una sábana gigante va a ser la cédula de sufragio, porque solamente es lo que se ha aprobado en el Congreso, va a ser solamente de una cara. Escuchaba también ayer al sí, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que entiende la población, que no cree tampoco en la autoridad electoral, imagínate, no se cree en nadie. Así que, bueno, así sí. estamos y para adelante y ojalá que haya un voto a conciencia informado. Lo decimos tantas veces, ya tantos años, tantos comicios hemos vivido Sí, y hemos cubierto y siempre es el mismo mensaje. Voto informado, vote a sí. conciencia, pero lamentablemente vemos que no hay resultado. Definitivamente es algo que ahora yo creo que sí van a tomar en consideración porque nada de lo que vivimos ahora nos es extraño, especialmente para quienes hemos crecido en una época en la que fue bastante difícil, lo que luego vimos más pacificada. Alguien tuvo que tener responsabilidad en esa pacificación y ahora resulta que hemos retrocedido a ver cosas que nunca esperábamos que sucedieran y así está ocurriendo penosamente. Mientras tanto, hay quienes dicen, no, esto no se dio en mi gobierno, esto ya viene de atrás, pues hubo que resolverlo. Ahora tratan de enfrentarse unos a otros dentro del mismo parlamento. Aún me acuerdo cuando hace unos días, no sé quién le dijo que la señora Dina Boluarte más parecía que quería ser aeromoza en lugar de presidenta, porque después de que se negó primero el viaje cuando murió Francisco, el Papa Francisco, se lo concedieron Sí, porque claro. sí era un hecho histórico el que tuviéramos al Papa peruano, bueno, de origen americano, pero era peruano, y ahora está solicitó para ir a Ecuador.
y ahora se quiere ir a los Estados Unidos porque dice que tiene una invitación Dicen que no es oficial. Dicen que no es oficial. oficial, que solo fue una cortesía. Escuchaba a Harold Sí, Forsyth, un diplomático de carrera, ha sido sí, embajador también nuestro en los Estados Unidos, creo que fue durante la gestión de Pedro Castillo, ¿no? Pero lo que él dice que no se acostumbra a hacer. Allá, bueno, la administración sí. norteamericana es demasiado rígida y que una invitación de este tipo, que es a nivel presidencial, no se da pues en los pasillos, no se da pues de boca a boca mientras estoy participando en la ceremonia de entronización del nuevo Papa, no, tiene que ser de manera formal y que no ha habido esa invitación formal. Así que bueno, pero la presidenta pues estará cruzando los dedos para Sí. que se formalice cuanto antes la invitación, si es así, y para ¡pum! A estar vuelo, pues, ¿no? A los Estados Unidos. Y seguramente el Congreso le va a dar permiso, ¿no? ¿Tú crees que sí? No sé, bueno, nadie dice nada porque tal como parecen y van las cosas, tú bien lo estás manifestando, cada día nos sorprendemos más de una cosa y otra. Hoy estamos conversando con la talentosísima periodista Pilar Higashi, aquí en nuestras charlas del día que ves en Instagram, Henry Venegas Perú, y luego encuentras también grabada en mi canal de YouTube, Henry Venegas 2020, escríbelo así seguidito como correo electrónico, dale like, suscríbete gratuitamente y marca la campanita para que te enteres cada vez que subo un nuevo video. Hoy en estas charlas del día de un año que se muestra bastante movido. Según lo que siempre he sostenido en algunas promos, hacen cambios, pero que no traen grandes cambios, porque parece que se rotan los mismos, ¿no? Los que estuvieron en algún ministerio pasan a ocupar otro ministerio, pero siguen en la misma Bueno, familiaridad. parece ser que no aprende la presidenta Dina Boluarte. Hubo pedidos desde diversos sectores para que, sobre todo ya en estos últimos meses, antes de las elecciones del 2026, que va a ser un escenario, una coyuntura complicada, viera la manera de abrir las puertas, de buscar un gabinete de amplia base, de consenso. Pero bueno, eso no fue aprovechado una vez más por la jefa de Estado, lo puso al premier Eduardo Arana, que ya se escuchaba desde hace buen tiempo que era una especie de premier en la sombra, eso es lo que se decía, y bueno, no ha habido mayor cambio, ¿no? El cambio que hubo, que sorprendió, fue en el Ministerio de Economía y Finanzas. No se sabe exactamente qué es lo que habría ocurrido. Se dice que es el tema de esta ampliación del impuesto para el tema de mayor recursos para los municipios por un tema de intereses políticos, pero seguimos con las mismas, ¿no? Porque Eduardo Arana ahora es el premier, Sí. el ministro del Interior es una persona cercana a Santibáñez, ahora se dice que Santibáñez es el Mininter, la cabeza del Mininter en la sombra, entonces así estamos. Sí, oye, los personajes en la sombra me trae a la mente tantas cosas de la película de Alan García, ¿no? Que también había un personaje en la sombra que allí era personificado por Antonio Arre, el actor. Y bueno, en fin, quiero aprovechar, te mando un saludo desde Telemundo Miami, Percy González Orbegoso, un gran Ay, amigo de sí, ambos, Percy, hoy gracias, sabía que gracias está por seguirnos, qué lindo. siguiéndonos en todas partes y qué gusto me da que lleguemos alrededor del mundo a través de estas charlas del día. Hoy con Pilar Higashi, que ya ha estado en otra ocasión, pero qué importante es conversar justo en estos meses en los que se habla, hay tantas marchas, contramarchas, y ya que estábamos hablando precisamente de nuestra mandataria, porque no podemos evitarlo, hay un asunto también en que no se han resuelto el tema de muchas personas en cuya búsqueda no se ha incurrido con fuerza como para traerlos aquí, los protagonistas de los cuellos blancos, el de un ministro de Transportes y Comunicaciones, sin mencionar otros nombres que están más dentro del territorio peruano o qué sé yo, si están fuera, sin descartar incluso aquellos que sí han cometido delitos, como este hombre de Cuchillo, ¿no? Que estuvo involucrado también en otros asuntos del crimen. Pero es que no logran resolver esos casos, es el mismo Poder Judicial que no se unifica con la policía y todos los estamentos que imparten la justicia en nuestro país, pero peor aún, demoran tanto cada caso. El tema Odebrecht, te enteraste lo que pasó. Brasil desestimó apoyar al gobierno en el plano y a la fiscalía por el asunto de las pruebas que tenían. El retiro de ese apoyo de parte del gobierno brasileño
de la justicia brasileña? ¿Acaso no hace tambalear los casos de Ollanta Humala o de La Alejandro propia Toledo e Susana incluso Villarán, también yo de creo España? también, ¿no? Que va a ser en Eso, septiembre, creo, ¿no? eso, O ha habido alguna novedad el día de hoy? Ya se sí, confirmó que va a ser en septiembre, se decía que querían no, que sea antes, pero creo que están tratando pues de alargarla lo más posible y ya bueno, se ha dicho que en septiembre va a iniciarse este juicio que debe durar más o menos un año, dicen, ¿no? Un año, un poco más, año y medio, no sé cuántos involucrados hay, testigos hay como 500, es lo que he leído, así que eso va a ser un proceso complejo. Y yo creo, ¿no? Yo creo que definitivamente, aunque algunos fiscales especializados en el tema han dicho que no, yo creo que va a afectar, ¿no? Va a afectar lo que se ha decidido por parte de la justicia brasilera en relación de Odebrecht y también de OAS, ¿no? Lo que se ha conocido el día de hoy. Entonces estamos en la misma, sí, es decir, porque dicen no que se ha mal pueden extender en utilizado el alguna tiempo. información, o sea, en procesos que Sí. no tenían la luz verde. Básicamente es eso, ¿no? Pero eso ocurre, Pilar, porque se extienden en el tiempo los procesos. O sea, yo entiendo de que puede durar un año, año y medio, pero no que duren 15, 20. Hay personajes que después de 30 años están recién entrando a que se les dé el dictamen final de su sentencia. Eso no puede ser posible en ninguna parte del mundo. Yo en otros lugares, hay testigo, hay un crimen y lo resuelven a más tardar y en el más demorón de los casos en 2 años. 2 años. Pero acá 20 años, 30 años. Entonces, por ejemplo, ahora lo que están solicitando de que no se pueden juzgar a los presidentes durante su investigar, ni juzgar, ni nada. O sea, las pruebas se pierden con el tiempo y se van diluyendo. Y aunque algunos terminan de todos modos, como ha sucedido ya en la cárcel, pero no puede ser justicia tardía. La justicia Bueno, tardía ya no es vemos pues justicia. al expresidente Ollantumala, vemos también a Alejandro Toledo, y bueno, esa es la Sí. situación que se está viviendo lamentablemente, ¿no? Qué triste, ¿no? Y me ponía a pensar eso, ¿no? Estaba reflexionando sobre qué triste hablar a las nuevas generaciones de cómo han sido nuestros políticos, ¿no? Eso es muy lamentable y ojalá que podamos decir que en las próximas elecciones, que las próximas autoridades, porque las de ahora no van a hacer nada, las próximas autoridades hagan un quiebre, cambien totalmente, le den un giro y realmente luchen contra la corrupción, no solamente de palabra, ¿no? Porque muchos discursos del actual gobierno hablan, nos vamos con tenemos manos limpias, nos vamos a ir así, cero corrupción, no queremos empresas corruptas, pero lo cierto es que de palabra, de la boca hacia afuera, porque con acciones concretas eso es lo que dicen, ¿ah? Los especialistas dicen que cuando termine el gobierno se va a levantar la alfombra y se va a ver muchísimas cosas que se estaban sospechando, pero que van a quedar completamente al descubierto. Y es penoso escuchar permanentemente a las autoridades, para no decir claramente el mandatario, que dice, estamos pensando, estoy trabajando, estoy analizando la pena de muerte. Pues si lo están analizando, eso es hace años que han tenido que remitirse y retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para finalmente no tener nada que ver. Otros sí tienen derecho a matar. Los criminales sí te matan. Ellos sí tienen permiso para matar. En cambio, cuando la víctima es cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano, no puede, no puede pitear, no puede hacer nada. No, los derechos son para los criminales, no para las Ahora, víctimas. y a propósito de lo que dices, no es que esté de acuerdo o, sobre el tema en mención, pero escuchaba a unos políticos que decían, ¿no? Si la presidenta nuevamente pone sobre el tapete el tema de la pena de muerte, bueno, está en manos del gobierno, está en sus manos tomar la primera, adoptar la primera decisión. Y eso no lo han hecho, ¿eh? Sí. Lo que han dicho, bueno, vamos a ver el tema de las mesas de conversación para poder sensibilizar el tema, pero ahí ha quedado, ¿no? Entonces eso es lo que dicen los políticos, que bueno, muchas palabras, poca acción, porque la que debería actuar es desde el gobierno y no se ha dicho absolutamente, no se ha hecho, dicho sí, pero no se ha hecho absolutamente nada. Como dije hace un rato, hechos y no palabras, señores.
ocurre como en nuestra carrera, en nuestra carrera de comunicadores, periodística, todo salta entre lo importante y lo interesante. Aquello que es importante no lo ven, pero lo que parece interesante se dedican a suprimir bolsitas, a suprimir celulares, bueno, tal vez en la educación para que distrae mucho a los niños, pero lo importante, el tema de fondo, siempre lo van relegando, ¿para cuándo? Prometo que volveré para resolverlo, decía un mandatario más adelante, y cuando vuelvas, volveré a prometer que Así volveré es. para resolver. Y así vamos a seguir, Así ¿no? Per seculo cuánto tiempo más, seculorum. ¿no? Por eso es el llamado a que ojalá en el 2026 se marque, ¿no? Un punto de quiebre, ahora sí, porque se dicen tantas cosas, aunque los analistas están señalando que se vienen tiempos muy difíciles, ¿no? No solamente por la cantidad de Sí. agrupaciones políticas que van a participar, sino el tema de la economía ilegal, ¿no? Que lamentablemente está extendiendo sus tentáculos y ya estamos viendo cómo se están apoderando de nuestra política. Si eso estamos viendo en este momento, ¿qué va a pasar con los candidatos? No sé, miles de candidatos que van a postular en el 2026 a los diferentes cargos. ¿Cómo saber si tienen algún tipo de cercanía, algún tipo de vínculo con la minería ilegal, por ejemplo, que mueve millones? Entonces hay que tener mucho cuidado porque estamos al borde del abismo, lamentablemente, en medio de toda esa situación de inestabilidad. Y definitivamente también el hecho de que haya tantos candidatos confunde al elector, Pilar. No es posible, creo que somos uno de los pocos países, si no el único, que ofrece todo un abanico de candidatos, 40. Deberían ser, mira, cuando más 5, 4 o 3 mejor. Deberían agruparse y hacer alianza. Y así se notaría por lo menos el interés que tienen ellos en el país. Porque aquí parece que fuera cada quien estuviera tirando agua para su molino. Esa ¿No es era la así? idea, ¿no? Con las modificaciones que se dieron con el tema de las alianzas, pero ya hemos visto que no hay ningún tipo de interés porque ya sabemos, ¿no? Cada uno quiere llevar agua para su molino. Así son lamentablemente nuestros políticos y todos los que aspiran a ocupar algún tipo de cargo, ¿no? Entonces es muy, muy delicado lo que estamos viviendo. Ya hemos visto también en estos últimos días que se han dado a conocer cómo representantes de la minería ilegal están vinculados con 14 agrupaciones Sí. políticas. Entonces, las agrupaciones políticas no se pueden lavar las manos. Ellos pueden decir, bueno, ha fallado el control, ha fallado la fiscalización, pero una vez más, no es la primera vez que están surgiendo este tipo de cosas, ¿no? Antes hubo con el tema de personas vinculadas a movimientos relacionados al terrorismo, el Movadef, Sí, pero ahora con la sí. economía ilegal, bueno, algunos primero dijeron, bueno, somos tantos en el partido que es difícil controlar toda la situación. Y así, ¿hasta cuándo vamos a seguir escuchando excusas, no simples excusas? Sí, sí. Esto ha ido creciendo como una bola de nieve, Pilar. El asunto de la violencia y los temas mineros en Trujillo ya acontecían hace tiempo, hace muchísimo tiempo, pero no se les dio la importancia debida cuando agredían a algunas empresas mineras y no hacían nada las autoridades y han dejado que crezca a nivel que ahora casi está inmanejable, para no decir lo que Sí, ya y está. por eso te digo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Tiene que haber una responsabilidad de los partidos políticos, tiene que haber una responsabilidad de las autoridades, tiene que haber también responsabilidad del ciudadano de a pie, tiene que haber una responsabilidad en conjunto para tener un Perú mejor, ¿no? Porque si no, como te decía, estamos ya como que casi a punto de caer y ojalá que no sea así porque están nuestros hijos, están nuestros nietos, están las nuevas generaciones que esperan mucho, ¿no? Y que merecen un Perú mucho mejor, ¿no? Del que ya estamos viviendo. Tú lo has dicho, Pilar, qué gusto me da me hayas dispensado tus minutos el día de hoy. Estamos ya casi llegando a la parte final y antes de que concluya nuestras charlas de hoy contigo, mis saludos para tu señor esposo. Ya vivimos el Día del Padre en este mes de junio, así que desde aquí tenemos el agrado también de enviarle un saludo y a toda tu linda familia. Y a ti, pues, ya tú sigues en las redes, es el momento que vuelvas a reiterarlas para que la gente te siga como nos sigue en nuestras charlas, que espero vuelvas a estar, compartir unos minutos con Claro que nosotros sí, en otra ocasión, bueno, ¿no? ustedes me pueden encontrar en mis diferentes redes sociales, en Pilar Higashi, en Instagram, en TikTok
y también en Facebook, también en lo que era Twitter, ahora X y en Threads. Ahí estamos Sí. en todas las redes sociales informándoles con tres noticias express, también tenemos noticias del día y por supuesto van a saber de mí actividades diarias que vengo realizando. Ahora estoy apostando, bueno, ya desde hace más de un año, 2 años estoy con el tema de la vida sana, saludable, ejercicios, comida rica pero nutritiva, así que también por ahí les voy a seguir compartiendo algunos de mis consejos de mi jornada diaria. Pero tienes que decirlos en todo momento. Tú sabes que una amiga me decía, ay, se la ve tan regia, siempre la he visto igualita, por ella no pasa el tiempo. Pero si es chiquilla, jovencita, le decía Muchos me yo, por preguntan. favor. Pero creo que uno de los buenos secretos es Claro, de beber hecho que bastante agua, uno tiene que ¿sí? mantenerse completamente hidratada, empezar el día con un vaso o 2 vasos de agua, comer proteínas, lo primero que como son huevos o son los huevos revueltos, huevos duros, comer yogur, cosas naturales, con vino, pues a la hora del almuerzo con proteína también, con ensalada, con un carbohidrato, Sí. mis proteínas que son necesarias y también como en la noche, ¿no? Ahora como un poco más temprano, antes por el trabajo un poco más tarde, pero ahora como que trato de adelantar, que es lo ideal, ¿no? Que es lo ideal comer no más de las 7 Sí. de la noche, pero sí como, ¿ah? No, no es que como una fruta o como un yogur, no. Como algo de proteína, pero más pequeño, como un poco de ensalada y evito los carbohidratos en la noche. Yo ceno poco por las noches, a no ser que vaya a alguna reunión en la que inevitablemente tengo que picar algo del buffet, bueno, uno que otro traguito, pero me he pausado muchísimo. Me operaron de la vesícula no hace mucho y creo que comencé a moldear un poco mis costumbres alimenticias, pero por cierto, no han sido muy desarreglosas. Pude haber estado peor. Yo comienzo la mañana siempre con Ajá, jugo de limón, un ajá. limón exprimido, purito, también me hidrato bastante y sí, no descuido para nada mi alimentación para poder Así es, mantenerme te como me veo ves. muy Así. Y bien. un secreto del rostro. Nunca me he secado la cara después de ducharme desde que tengo 16 años. La dejo que Sola. se seque Bueno, a yo solas. tampoco. Ya, pero yo Sí, ¿qué tampoco te me parece seco, la ¿verdad? idea? Será nuestro secreto, porque yo tampoco ahora que me pongo a pensar, claro, me mojo y me quedo y de ahí, bueno, se seca sola, sí, yo tampoco uso ni toalla, ni papel toalla, nada para la cara, para el rostro. Claro. Ese es un buen secreto que hoy hemos compartido aquí. Larigashi, aquí en Charlas del Día. Bueno, y más ni menos, ya tenemos que despedirnos. Cámara y micrófono para despedirte por ahora, porque tenemos que volver a seguir conversando. Hay tantos temas por Así charlar es. este año, así De que hecho, tenemos que que vamos. nuevamente nos vamos a encontrar, Henry. Gracias por la invitación, gracias a tus seguidores por estar con nosotros. Y yo siempre te sigo, ¿no? Yo siempre estoy pendiente de todas tus actividades, no solamente de tus lives, sino también tus talleres. Y realmente te felicito por todo lo que estás haciendo. Y bueno, este año, de hecho, que nos vamos a volver a encontrar a través de este programa o en persona y seguir para adelante porque eso es lo importante, ¿no? Seguir haciendo lo que nos gusta, seguir compartiendo nuestros conocimientos, bueno, seguir compartiendo la información a través de las redes sociales y bueno, y seguramente en el camino van a aparecer algunas novedades. Te deseo muchísimos Gracias, éxitos. Henry. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Un besote. Gracias.